Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza. El sábado 7 de octubre, una operación por aire, mar y tierra, perfectamente planificada, se convirtió en el ataque más letal que ha sufrido Israel desde los tiempos de hace 50 años, de la guerra de Yom Kippur. Jamás atacó 3.000 cohetes milicianos que pasaron una de las fronteras más resguardadas del mundo, más tecnologizadas del mundo, y comenzaron a matar. Y mataron a mucha gente. Ellos también murieron. Hay cerca de 1.500 milicianos que dejaron su vida después de este ataque. Hay casi una guerra, o guerras según Israel. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, de lo que ocurre en la Franja de Gaza, de las consecuencias que esto tiene, no solamente desde el punto de vista militar, sino político, también estratégico. Y cómo impacta esto no solamente a los países de la región, sino que al mundo entero y a las grandes potencias. Hemos invitado a Samuel Fernández Sillanes. Él es abogado, embajador, ex embajador, diplomático en relaciones internacionales en Nueva York y en Derecho Internacional en Ginebra, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Central en Santiago, también de Derecho Internacional Privado, expresidente del Comité Jurídico de la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la FAO, el UNESCO, profesor de la Sorbona, de París I, que es la Sorbona, y con una amplia experiencia internacional. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tomás, por esta invitación y más por la presentación tan afectuosa. Bueno, esto es lo que corre. Hijo ilustre de Valparaíso. Además, en el puerto de... Que nací por casualidad, además, porque no, soy siete-mesino y no estaba previsto, así que mucha honra eso. Hablemos de Gaza, porque todos hablan Gaza, que de ahí salieron los cohetes, de ahí salieron los milicianos de Hamas. ¿Qué es Gaza? Gaza es algo raro. Primero ha sido, diría, bastante
caricaturizada en los últimos días, porque se le dice que es una prisión al aire libre. Eso dice los palestinos. Se le dice que es ocupada por Israel, tampoco. Se dice que es algo ficticio, tampoco es verdad. ¿Qué es Gaza? Gaza era un territorio egipcio y fue cedido por Egipto a Palestina. ¿Y por qué? Porque naturalmente había que colocar, además de los territorios en Cisjordania, donde está el Estado palestino muy dividido y muy fragmentado. Pero Gaza era el puente para poder estar con el mar, porque no tiene mar ninguna de las partes del Cisjordania y del Estado palestino. Gaza sí, y tiene su costa. Ahora, muy estrecho. Es muy estrecho porque tiene una longitud, tú lo sabes mejor que yo, no más de unos 50 kilómetros, y poquísimos kilómetros de ancho, pero la aglomeración es feroz, porque además tiene el resguardo por parte de Israel, el que tú decías muy bien que ha sido vulnerado. Ahora, este Gaza cambia. Perteneció al Estado palestino, hoy antigua OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Pero se independizó de ellos con la elección, creo que fue el 2005-2004, en que por elección prefirieron en las situaciones que estaban elegir a Hamás. Y Hamás no es el único de los grandes movimientos ultristas de una Islam radical. Y son los que realmente, que no son la mayoría, pero curiosamente la mayoría violenta en la que se ha impuesto, controlan Gaza. Gaza. 40, aproximadamente 41, un poquito más kilómetros de largo, 10 kilómetros de ancho, ubicado entre Israel, Egipto y el mar Mediterráneo, tiene la costa mediterránea, 2,3 millones de personas, una de las densidades poblacionales más altas del mundo. Leía por ahí que, por ejemplo, si alguien ve, Londres es una ciudad muy poblada, 5.700 personas por kilómetro cuadrado Londres. Gaza, 9.000. Claro. 9.000. O sea, esto es un hacinamiento enorme. Enorme. Y por lo tanto, es un lugar donde es difícil combatir. Van a morir muchos si se invade Gaza, va a haber muchos, que es lo que está amenazando Israel, ¿no es cierto? Una invasión terrestre, donde evidentemente se puede producir una mortandad gigantesca en los próximos días. Cierto, y se ha producido en anteriores incursiones. Pero hay un detalle. Es cierto la densidad poblacional, pero va en relación a la cantidad de territorio. Porque si lo ponemos en un territorio inmenso, esa densidad es diferente. Compararla con muchos otros países, es la aglomeración en un territorio estrecho. Eso es lo que complica la densidad. Pero ese es un tema complicado por dos razones. Porque la primera de todas es que Gaza aparentemente está totalmente aislada. Y sin embargo, vive, lanza cohetes, crea esta fuerza de milicia, es capaz de atacar ni más ni menos que al poderoso Israel, de tanto en tanto hace incursiones, ya sea por misiles y otra forma, hoy bastante más tecnológico. Pero ¿de dónde aparece esa plata? Porque todo eso cuesta algo. ¿De dónde viene? Bueno, aquí está un juego internacional que es muy conocido, pero que también hace efecto. El mundo que contribuye con Gaza hablo de Gaza, no hablo del Estado palestino, que eso está en otra situación totalmente distinta y que reciben otras ayudas y tiene otra postura. Por lo tanto, Gaza en concreto recibe ayuda internacional de gente pro-palestina, pero que hace una confusión. Confunde Hamás con la justa causa del Estado palestino. Y hablo de justa causa porque así lo ha determinado Naciones Unidas, no es un invento mío.
y ahí están las resoluciones 242 y 338 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para los territorios ocupados. Pero Gaza no está ocupado. Gaza es totalmente fuera del control de Israel. Israel lo considera como algo que no lo va a tomar, porque ahí está el compromiso. Entonces, ¿de dónde se nutre Gaza? Para empezar, de Egipto. Hay enorme cantidad de subterráneos, túneles, que le crea una situación de posibilidades de alimentación y de muchas más. Y luego está el mar. A pesar de que Israel controla el mar, por supuesto que llega. Y realmente hay ayuda que viene de distintas partes del mundo. ¿Por qué? Por miedo. Porque el Estado Islámico, el mundo terrorista, ahora Hamas, en Gaza en concreto, y los demás movimientos, juegan a la amenaza. Usted me da plata, yo no lo ataco. Usted no me da, yo le hago atentados. Esto es una realidad más allá de lo que hubiéramos querido. Y de ahí se nutre. Ahora, uno ve la población de Gaza. Anoté algunos datos. Resulta que la mayoría de los habitantes de Gaza son jóvenes. Más de la mitad tiene menos de 18 años. Sí. El 40% menos de 14 años. O sea, una enorme cantidad de jóvenes. Así es. No todos, pero muchos relacionados con Hamas. Por supuesto, y la juventud se tienta por esto y es muy atractivo para ellos. Y la OLP está chuteando, postergando las elecciones porque justamente si hay elecciones, gana Hamas. Por supuesto. Entonces la OLP es cada vez más reducida. Así es. Justamente están porque jugando Hamas... con eso. Evidente, es un factor fenomenal. Y además hay un secreto. Normalmente, y tú lo sabes perfectamente, Tomás, la natalidad y la población en Israel tiende a bajar. Sin embargo, por el contrario, en Gaza aumenta. ¿Por qué? Porque la familia palestina tiene siempre, como el mundo árabe en general, muchos hijos. Y hay un secreto en esto que complicado, pero que es una cosa de tradición ancestral y también en parte religiosa. El hombre es el que se privilegia. Entonces hay que tener hombres, muchachos. Y las mujeres, bueno, también. Pero voy a contar algo que parece extraordinariamente raro. Estando de embajador en Egipto y pude recorrer bien ya hace un tiempo. El tema fue que un padre de familia tuvo su 7ª hija mujer. Esto en el campo, pero se supo. Y decidió matarlas, porque se consideró maldito por Alá por haber tenido solamente mujeres. Estoy hablando de una excepción, pero todavía existe. Septiembre de 1992. Dirigía Israel el primer ministro Isaac Rabin, que fue asesinado después por un judío extremista en 1995. Entonces, en 1992, Rabin estaba con una delegación norteamericana y dijo: me gustaría que Gaza se hundiese en el mar, pero eso no va a suceder. No. Así que hay que encontrar una solución, pero por mí que se hunda, que no exista. 30 años después, no hay solución. La solución ha tratado de ser, y voy a decirlo como corresponde, ha tratado de ser impuesta, no negociada. Porque cuando hay verdaderas negociaciones se llega a un entendimiento. Y ha habido numerosos planes, reuniones infinitas, con presidentes americanos que los han promovido, líderes como Arafat, líderes como Sharon, líderes como muchos otros, o Rabin en su momento. Pero cuidado, estas negociaciones cuestan la vida. Porque no olvidemos a Sadat, en Egipto le costó la vida. Y también a Mubarak le costó el puesto.
y también a otros a Mubarak más bien por la revolución, Exactamente. la Interna. primavera árabe, Sí, interna, que sí. ya no daba más, llevaba 30 años en el poder. Bien, ahora lo que sí hay que pensar, esta solución con problemas demasiado ramificados, muy ancestrales, donde se mezclan todos los factores raciales, religiosos, étnicos, concepción de vida, mil cosas. Ahora le ponemos un ingrediente adicional peor, que es el terrorismo. Ahmad Yassin es el líder de Hezbollah. Perdón, de Hamas. De Hamas. Y este jeque 5 veces sobrevivió a ataques israelitas. En uno de esos ataques murieron 2 hijas y su esposa. Leí que quedó sin sus 2 piernas, sin un brazo, con un solo ojo, y en estas condiciones dirige Hamas. Es uno de los hombres más buscados del Medio Oriente, no lo encuentran. Y es idolatrado por lo demás, porque después de todo esto, y logró él, junto con otros obviamente, organizar esta enorme operación bélica. Pero, ¿quién lo financia? ¿Quiénes les proporcionan las armas? ¿Quién les proporciona logística? Esto es una organización mayor. ¿Quién lo hace? Imposible saberlo porque tal vez lo sepan algunos servicios de inteligencia, pero por lógica. Yo insisto en que aquí hay que saber distinguir aquellos que apoyan la causa palestina en buena onda, por decirlo de alguna manera, y decirlo también desde el punto de vista político, porque, por cierto, la evolución que tuvo Arafat en su momento y lo que tiene Mahmoud Abbas hoy en día es otra cosa. Ya ha habido un entendimiento. No les va demasiado bien, pero tiene apoyo, y hay un apoyo grande que se manifiesta en Naciones Unidas internacional. Sin embargo, lo otro hay que distinguir lo que es una cosa terrorista. Y es terrorismo puro y duro porque tiene una raíz que no va a cambiar, Tomás. ¿Cuál es? La raíz es enteramente religiosa. El Corán no se interpreta. Está prohibido porque es revelado por Dios, Alá, al profeta. Sin embargo, se debe cumplir. Al ser cumplido, se selecciona palabra por palabra aquella que puede ser el mandato de Dios. Y aquí las interpretaciones que están prohibidas sí caben en la aplicación de la palabra. Esto, al hacerse, tiene un componente. Unos lo interpretan más, otros menos, otros dejan pasar, otros buscan un paliativo, otros buscan buscar las palabras y su correlación, pero aquí se pusieron fanáticos. Y hay dentro de la amplísima gama de movimientos y milicias terroristas en el mundo, lo sabemos, desde llamémosle Estado Islámico, ISIS, Al-Qaeda y los demás, sabemos todo, habrán más de 10, si es que no son más, que tienen entre ellos pésima relación. Y se matan entre ellos porque se acusan mutuamente de cuál es el más infiel y cuál es el que es más apegado al Corán. Ahora, por primera vez, los vemos unidos. Y creo que ahí está lo más grave que lo que está sucediendo hoy. Y esa plata es viene de los fieles. Y los fieles contribuyen, dependiendo de su orientación, con estos movimientos. Una parte para el movimiento A o B y la otra para el Estado palestino. Lo que no se entiende es cómo este grupo tiene esta capacidad militar. A ver, esta es la frontera seguramente más fortificada en el mundo, la más tecnologizada en el mundo, llena de sensores, de sistemas para disparar en forma automática, de gente que está en unos búnkers dirigiendo todo esto con cámaras y apretan botones, que además Israel dispone de un escudo antiaéreo, antimisiles espectacular, seguramente el más seguro del mundo, y sin embargo pasaron en 20 y tantos lugares, 27, y sin embargo lograron pasar por arriba con unos aeroplanos, con estos parapentes con motor, y además utilizaron drones, y después
Pero ¿cómo es posible que haya pasado todo esto? Dicen, no, es que estaban en una fiesta religiosa los militares, o que Benjamín Netanyahu había trasladado militares a otro sector a petición de algunos colonos, o que... ¿Pero esto es explicación suficiente para esta vulneración tan brutal? No parece suficiente, porque además tampoco esto se improvisó. Esto tuvo preparación, entrenamiento, aprovisionamiento, armas que llegan, no sé. No solamente eso, se dice que construyeron réplicas de algunos sectores militares, de algunos regimientos, de algunos puestos de comando, y se entrenaron durante meses con esas réplicas a la vista de todo el mundo. ¿Qué pasó? Es muy extraño porque se supone que ese espionaje y informantes tienen, infiltrados tienen, se conocen de memoria, se dedican, gran parte de la inteligencia israelí está dedicada al lugar de donde proceden los misiles, no proceden de Ramallah, ni proceden de los territorios ocupados, proceden de Gaza. Ahora, ¿cómo pasaron por alto esto? No sé, no me lo explico. O se confiaron, o pensaron que era más adelante, o, lo que hay otra versión que parece relativamente probable, no hicieron caso de las advertencias. Hay una información que se fue publicada por diarios norteamericanos que señalan que los servicios de inteligencia egipcios habrían advertido a Israel de que algo grande se venía. Incluso, hace algunas horas, el congresista norteamericano Michael McCall, que es jefe del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, dice: sabemos que Egipto advirtió a los israelíes 3 días antes que podría ocurrir un evento similar. Lo hago perfectamente plausible, porque los servicios de inteligencia de Egipto están muy bien informados. Tienen un servicio de primera categoría. Si me permites contar algo que no he contado nunca. Adelante. Yo estaba en una festividad de un cumpleaños en el Cairo, estaba de embajador en el Cairo. Y con una vista al Nilo en la noche, una cosa verdaderamente de esas que se describen muy linda y además preciosa. Y de pronto estábamos 3 embajadores, el de Argentina, el de Brasil y yo. Y se acerca un señor chiquitito, que con cara muy seria y muy preocupado, y todo el mundo estaba divirtiéndose en una fiesta estupenda. Y nos dice: yo necesito hablar con ustedes. A ver, no se identifica y nos dice: tienen que transmitirle a sus gobiernos que va a haber un ataque en Nueva York horroroso, como nunca. Esto era día 9 de septiembre del 2001. Díganselo a su gobierno, pero yo se los puedo asegurar. Pertenezco a los servicios de Egipto y puedo contárselos. Y nos dejó. Nos miramos los 3, dijimos: esto es una locura lo que me está diciendo dice esta persona. Volvimos, se acabó la fiesta, quedamos todos bastante preocupados, se nos acabó la alegría del cuento. Al día siguiente, a primera hora, nos llamamos los 3 por teléfono. ¿Qué vas a hacer tú? No, yo no puedo mandar esto. Imposible. ¿Qué fuente es? ¿Qué certeza hay? Si es mentira, hacemos un papelón. Si es cierto, ¿cómo se enteró? ¿En qué anda metido usted, señor? Y decidimos no contar nada. Y no cambiamos la historia, por supuesto. Ni advertimos a nadie. Pero el 9 de septiembre del 2001 teníamos, y yo entre ellos, la información que el 11 había algo horrible de ataque en Nueva York. Son eficientes. Y lo más probable es que lo hayan sabido los norteamericanos y no hicieron caso. Puede ser. Posiblemente. Si lo sabían ustedes, hay cooperación, por favor, nos dijeron a nosotros, no lo van a saber. Evidentemente, y le habría pasado lo mismo que a los israelitas. Vamos a hacer un pequeño alto, pero en Israel ha habido muchos problemas internos. Hay una reforma judicial que lleva adelante Benjamín Netanyahu. Recordemos que es un gobierno además de coalición y un gobierno débil,
con muchísimas debilidades. Había habido muchas manifestaciones en las calles en contra y reiteradas en contra de Netanyahu, pero además en el ejército había habido una especie de huelga, justamente en reclamo por esta reforma judicial de Netanyahu que se decía que no es democrática. ¿Cuánto habrá afectado todo esto los problemas internos de Israel? Volvemos en un instante. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. BioBio TV, canal 26.1 de la televisión abierta en la región metropolitana. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Samuel Fernández Illanes nos acompaña hoy y estamos conversando sobre todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Quedó una pregunta planteada. Los problemas internos de Israel que son serios. Problemas de un gobierno débil, problemas de un gobierno donde convive una coalición que le cuesta mantenerse, una reforma judicial que estaba siendo muy contestada, muy discutida y donde incluso sectores del ejército habían tenido manifestaciones en contra de esta reforma judicial. ¿Cuánto de esto puede haber afectado a la seguridad de Israel? Seguramente, y no cabe duda porque estas cosas se planifican bien y se planifican para el momento oportuno. Aquí no hay improvisaciones. Pero hay un detalle, hay que saber distinguir ¿en qué momento se encuentra Netanyahu? Sobrevivió a todo lo imaginable. Fue primer ministro cantidad de veces y todos los cargos en la administración del Estado, desde embajador en Naciones Unidas y por supuesto canciller, ministro de Relaciones, etc. Todo, ministro de Defensa, muy poderoso. Y tenía gobiernos sólidos. Esta vez no. Esto ha tenido que recomponer un gobierno y aliarse con lo que pudiera. Entonces, naturalmente no es el Netanyahu poderoso. Además, ha tomado medidas impuestas por el sector de los partidos más ultristas que lo han obligado a tener que tomar estas decisiones y esas decisiones han sido mal recibidas por la población. Manifestaciones, etc. Porque hay que decir algo. Aquí hay una diferencia fundamental. En Israel hay plena democracia y prensa muy libre. Eso no existe. En el lado del Estado palestino tienen otro sistema, y mucho menos en Gaza, donde hay una imposición prácticamente del más fuerte. De suerte que están en un momento débil. Y ese momento débil, tal vez, estoy especulando, a lo mejor los servicios de inteligencia y todo lo que existía, como tú dijiste en un comienzo, estaban dedicados a los temas internos, o a la política de ellos, o al propio gobierno, vaya uno a saber. Y descuidaron lo otro o no le tomaron la debida atención. Benjamín Netanyahu anunció la formación de un gobierno de emergencia, incorpora a opositores al gobierno para enfrentar lo que se llama una guerra, una contienda bélica. Habló el ministro de Inteligencia israelí, es muy poderoso. El ministro de Inteligencia se llama Gila Gamliel.
Y en una entrevista que dio la agencia France Press dijo que Israel debe erradicar al movimiento islamista palestino Hamas para disuadir al islamismo violento en todo el mundo. Erradicar. ¿Erradicar significa invadir Gaza? ¿Van a invadir Gaza con una operación terrestre en una lucha que es una lucha calle a calle, casa por casa? Persona a persona. Persona a Que persona. es lo más grave, porque ¿cómo distinguimos el que es terrorista del que no? El que piensa A o el que piensa B, en esa confusión. Obvio no. Yo creo que aparte de lo que puede ser declaración galvanizante y tratando de buscar adeptos, y es un poco más política que otra cosa, lo práctico es muy difícil. Han hecho incursiones, ya han sido devastadoras las irrupciones. Por eso que se sienten con el poder para poder contestar. Ahora bien, ¿lo van a hacer esta vez? ¿Hasta dónde van a llegar? Porque se está produciendo un fenómeno, Tomás, que creo que bien serio. Sabemos que ese problema no lo vamos a resolver ni nosotros ni nadie, y tal vez lo que digamos puede ser interpretado de cualquier manera. Y es lo más difícil frente a este conflicto es ser ecuánime o ser objetivo, porque naturalmente no somos parte involucrada. Ahora bien, se está produciendo una confusión, y es una confusión peligrosa. ¿Cuál? Confundir la causa del Estado de Palestina con la causa de Hamas. ¿Qué es lo que ellos buscan? Porque esa confusión es la que se está produciendo en Gaza, que no se produce en los otros territorios. Esa confusión que realmente obtiene la solidaridad y que la crítica a un Israel por naturalmente hacer lo que ha estado haciendo y que va a venir cada día increyendo, seguramente va a ser feroz, en el fondo le está ayudando a Hamas. Porque precisamente que se confundan es lo que busca. Estados Unidos anunció, lo dijo el presidente Joe Biden, que van a tener todos los medios de Israel para una respuesta agresiva. Y estoy citando textual, respuesta agresiva. Incluso salió el primer avión cargado con munición avanzada procedente de Estados Unidos. Sabemos que Israel es un estado enormemente armado, con armas modernísimas, pero este tipo de municiones no las tenía. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué tipo de municiones le está pasando a Estados Unidos a Israel? Ya aterrizó en una base aérea que es Nevatim. Pero, por otra parte, fuera de estas declaraciones del gobierno norteamericano, de Joe Biden, por otra parte, la Liga Árabe exigió que Israel ponga fin al asedio ilegal a la Franja de Gaza, y se pronunció. En segundo lugar, Francia subrayó el derecho de Israel a la defensa, pero se opone al bloqueo de Gaza. Francia. La OTAN ha pedido a Israel una respuesta proporcionada a Hamas que evite la muerte de civiles. Por lo tanto, empiezan a aparecer organizaciones, gobiernos, instituciones muy importantes poniendo una especie de freno a Israel en cuanto a su reacción. Sí, porque así tiene que ser. ¿En qué sentido? En el sentido que las guerras pueden crecer y se pueden ver involucrados y el tema puede ampliarse. De hecho, hay nuevos ataques desde Líbano por Hezbollah y desde Golán, desde Siria, que es un territorio que Israel ocupa de Siria y que no tiene ningún interés de devolver. Ahora, esto en ese sentido sí, están buscando una contención, un aminoramiento para tratar, me imagino, de hacer la distinción entre lo que es Palestina y que debe ser ayudada, incluso por ellos mismos que buscan una buena relación, con lo que está haciendo un movimiento insertado dentro de Palestina, que es el Hamas, que tiene connotaciones, porque no hay que descartar, por favor, atentados en otras partes, en ellos mismos. Porque, digámoslo claro, el terrorismo islámico y los demás terrorismos, ¿dónde han atacado? ¿Solamente Israel? ¿Es selectivo? No. Vean los atentados, ya vimos eso, bajo una serie de más en Francia y tanto en Gran Bretaña. De suerte que es un enemigo común, que además es un enemigo común de Palestina,
porque el enemigo común para Mahmoud Abbas y para el Estado palestino es Hamás, porque le ha hecho atentados también, y lo han hecho en Arabia Saudita, etc. Bueno, en ese cuadro es evidente que Estados Unidos no está diciendo nada nuevo, me parece. Lo que sí está dando armas más modernas y a lo mejor más plata. Pero es parte de la campaña también, pues. Irán es muy importante. Irán es aliado de los palestinos. Se dice que era aliado de Hamás. Algunas fuentes norteamericanas dijeron, aquí está la mano de Irán. Sin Irán esto no podría haber sido organizado. Sin embargo, en las últimas horas, Estados Unidos e Israel han dicho que no ven la mano de Irán en la ofensiva de Hamás y por lo tanto retroceden, tanto Israel como Estados Unidos. Por lo tanto, están tratando de dejar fuera a Irán, porque si se involucran con Irán, esto se transforma en una guerra ya declarada. Es muy serio esto, porque tengamos presente que Irán ha representado para Estados Unidos, después de la toma de los rehenes y todo lo que sucedió y cuando subió el ayatolá Khomeini, un Irán que claramente optó por un Estado, creo, teocrático y muy militante desde el punto de vista religioso. Lo sabemos y ha continuado. Tiene plata, se ha desarrollado, ha estado a punto de tener bomba atómica y ha sido acusado, y entiendo que sigue en la lista de Estados Unidos como país que favorece el terrorismo. Y ha habido operaciones, no olvidemos cuando mataron al jefe de la guardia en Irak, que todo el mundo acusó a Estados Unidos, por supuesto, porque lo buscaron y lo mataron con un dron, específicamente. ¿Por qué ahora se soportan o se distienden? Porque si no, habría una escalada fenomenal. Irán es demasiado poderoso, tú lo decías bien. Puede cambiar el equilibrio en la zona y además puede tener una consecuencia directa para un Estados Unidos que aparecería muy débil, imposibilitado de actuar de forma directa con Irán, porque se va a defender. Entonces, la política iraní lo conoce, lo sabe, y esto es un poco, llamémosle, campaña. Israel había llegado a un acuerdo con Arabia Saudita, una negociación muy importante en el último tiempo, y algunos dicen que aquí está la clave del ataque de Hamás. Un periodista norteamericano que se llama Thomas Friedman, que es un experto en Medio Oriente, él dice que en la prensa israelita apareció el 3 de octubre, ahora recién, una foto muy importante. En esa fotografía había algunos ministros del gobierno de Israel que estaban en Riad, Arabia Saudita, por su primera visita oficial en medio de estas negociaciones. Iban a participar en una conferencia internacional y resulta que aparece allí un dirigente israelí, el delegado israelí en una conferencia de Naciones Unidas en la capital saudita, que estaba con su kipá, estaba con una tenía hebrea, estaba con el Torá, y resulta que, y ahí está la foto, y dicen, pero que esta foto era un sueño para Israel, o sea, la demostración que finalmente eran aceptados en los países árabes del Medio Oriente, absolutamente, como son ellos, totalmente, o sea, rezar con un Torá en Arabia Saudita era lo máximo, justamente el país que es la sede de las dos ciudades sagradas, la Meca y Medina, y que es el lugar donde nació el Islam. O sea, esta era la foto perfecta para decir Israel y Arabia Saudita ya están prácticamente unidos, y eso significa una división en el mundo árabe que podía ser definitiva. Cierto, porque además tiene el significado, como tú dices, Tomás, de ser lo que más les divide, que es el símbolo religioso y la coexistencia religiosa. Si coexisten religiosamente, lo político se puede arreglar, ya lo sabemos. Ahora, puede ser que haya sido el objetivo de Hamás, no es de extrañar, porque entonces empieza a producirse una división que no se veía. Pero también tenemos que considerar
que los movimientos terroristas islámicos también han actuado y matado muchísima gente en Arabia Saudita. Entonces, ellos que son los depositarios de la fe, y como, por cierto, los lugares santos, tenemos que considerar que para ello, el solo aceptar la presencia, y todavía con símbolos religiosos, de un judío, es el peor de los pecados que podrían cometer. Entonces, o es una provocación, según ellos, y van a actuar, y no me extrañaría que pudieran intentar algo, o es un signo tan importante que han buscado todos los medios para echarlo abajo. Recordemos que Arabia Saudita además es un enemigo de Irán. Sí, pues. Porque es que tienen diferencias religiosas Obvio. y religiosas y diferencias en cuanto a poderes. Pero a ver, ¿esto va a lograr definitivamente que se rompan estos acuerdos o van a seguir estos acuerdos? Ahí está la prueba, porque van a tener que resistir aquí dos tendencias. El que quiere arreglar esto de una santa vez, aprovechando de la situación, de lo malo sacar algo positivo, y no que por un disparo o por un ataque horroroso, como ha sido, se arruine todo y volvamos a todos contra todos. Si se logra. O se vuelve marcha atrás. Y eso sería fatal, porque eso sí que este símbolo, y Arabia Saudita en general, que es poderosísimo, ese símbolo es el más fundamental de lo que ha pasado y ha sido preparado no de inmediato, porque esto ha venido con unas negociaciones muy largas y muy cuidadosas porque ya tenían buenas relaciones con los países del Golfo. Claro, pero es una victoria de Benjamín Netanyahu de todas maneras. Sin duda. Y además sucede a la victoria que obtuvo en su tiempo Menachem Begin con la paz con Egipto, hace ya una buena cantidad de años, los años 70. Así es. Y por lo tanto era un segundo paso, después de tantos años, de lograr cierta estabilidad y una relación que puede ser firme con otros países. La pregunta, entonces vamos a hacer un alto, la pregunta es, en estos momentos, ¿qué va a pasar con Irán? ¿Qué va a pasar con Egipto? ¿Y qué va a pasar con las potencias emergentes, medianas que hay en la zona? Por ejemplo, Turquía. Volvemos en un instante. Garantía de confianza. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Volvemos, estábamos conversando, volvemos y la pregunta quedó planteada. Hay una serie de potencias emergentes de la región. ¿Qué potencia emergente? Egipto. Egipto se está armando, Egipto compra fragatas, Egipto es un país poderoso. Pero está también Arabia Saudita, que tiene las armas más modernas. Es verdad, no tiene un gran ejército, tiene mercenarios, pero ahí está y cada vez más poderoso. Turquía, ¿para qué decir? Es decir, Turquía es un país que produce en estos instantes armas, que tiene un ejército poderosísimo, que está disputando además el dominio o la influencia en el mar Mediterráneo fuertemente a las armadas de la OTAN, pertenece a la OTAN, pero a la armada francesa, a la armada británica, ahí está. Y en algún momento ha tenido incluso algunos incidentes con buques franceses. Está también Irán,
como una potencia siempre importante. Recordemos que Irán le está proporcionando los drones a los rusos para que ataquen a los ucranianos. En este escenario, ¿qué importancia tiene este ataque que ha sufrido Israel? Yo diría que es, y lo voy a tratar de simplificar de una manera bastante burda, yo lo veo como una patada al tablero de un nuevo escenario y de un nuevo juego. Esta es la parte que me preocupa. ¿Dónde está eso? Para explicarlo brevemente. Es cierto, Egipto es siempre fundamental por su estrategia, por el canal de Suez, por el historial, por todo lo que ha ayudado, porque tiene plenas relaciones con Egipto, con Israel, etc. El caso de Turquía, cuidado que hoy hay un detalle con Turquía, hoy no se llama Turquía, se llama Türkiye, porque la similitud con el inglés era muy odiosa. Y luego tenemos que el control de esos mares es exactamente lo que puede detener lo que está buscando Rusia con el ataque a Ucrania. Dominar la salida, que es una cosa zarista, de los mares, que viene del Azov al Negro, y del Negro al Bósforo, y del Bósforo al Mediterráneo. Una salida expedita. Eso es un cuento permanente. Y Turquía es el único que lo puede, que puede controlar o contener. De hecho lo hizo. No está dejando pasar los buques rusos. Ahí está. O sea, ha demostrado una capacidad para decir, ustedes rusos no pasan más para acá. Ahí está. Mientras están en guerra. Ahí está. O sea, el objetivo militar se empieza a caer. Y luego, por supuesto, una Arabia Saudita totalmente diferente. Ahora, ¿cómo se interrelacionan todos y cómo entra este puntapié al tablero? Y que se aprovecha que el tablero está débil, que ha cambiado, que los países tienen otros intereses, que el sistema internacional está paralizado, que la Liga Árabe, relativamente la conozco, fui embajador representante ante la Liga Árabe, como observador. Y allí lo que sí reina es una división, y una división muy fuerte, que se reúnen pocas veces, por eso es tener la condena que han hecho. Es muy política, es muy dentro de lo normal, pero internamente no tienen la misma visión. Luego, Irán juega su juego, y están los grandes juegos de los grandes, que naturalmente son otros. China tiene otro juego, Rusia otro, no está dentro del marco, y por eso Estados Unidos busca su propio juego, además, ya no intentando llenar los otros espacios, porque la verdad es que no le ha ido nada bien. Y enseguida en un momento electoral, y con derrotas que va a tener que hacerse perdonar, porque las derrotas de Estados Unidos en Afganistán fue feroz, y la derrota antigua de otros lugares que han tenido que irse también es muy fuerte. Entonces, con un nuevo escenario mundial, un nuevo juego, como reitero, aquí cada peón, cada pieza importa. Y son piezas vitales, que además tienen un juego propio. Y el juego propio es decir, ya no voy a depender, a lo mejor de muchas cosas, de varios mundos, pero puedo tenerlos de todos lados. El armamento, ahí está la prueba que tú decías muy bien. Hoy en día se usan armamentos de países que no se pensaba que podían estar produciendo armamento, y sin embargo les va estupendo. De lado y lado, no como ya sabemos, de Turquía o de Irán. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Estados Unidos está mirando Asia, su disputa con China, ese es su gran enemigo. Mientras tanto, deja que los ucranianos luchen, peleen, no muera un norteamericano, pero le están proporcionando las armas. Pero mira Asia, y esto lo distrae. Esto para Estados Unidos es una molestia enorme, tiene que dar vuelta a la cabeza. Le está mandando armas a Israel en estos instantes, pero el interés norteamericano debiera ser en estos momentos de aplicar un extintor para que no pase nada, porque el problema no es el problema es China. ¿Quién gana aquí? ¿Gana China? Es un juego de pequeños avances y retrocesos. Nadie está en posición en este momento, y ese es el cambio de escenario, de poder dominar el tablero completamente. Son avances, y a veces avances muy costosos. Tú decías muy bien la parte de lo obvio, nadie quiere en Ucrania que muera
algún norteamericano y ojalá ningún europeo porque estaríamos envueltos en otra cosa. Sin embargo, sí están muriendo y han muerto una cantidad bastante grande y hay rehenes que los tiene Hamas norteamericanos. Entonces, en momentos de elección norteamericana indecisa, donde tenemos todavía una repetición de lo que pasó hace 4 años, y eso es lo raro, se repite el escenario de hace 4 años, Biden y Trump, pero en definitiva va a ser eso. Sería raro que fuera otra cosa. Y sin embargo, en un mundo distinto, enteramente cambiado, con un escenario que es otra cosa, los mismos de siempre. No sé, ¿dará el peso para esto? Alguno de los dos con las soluciones que ya sabíamos que había propuesto para otro mundo y hoy con otro cambiado? No sé. Samuel, si tuviéramos que apostar por algo, digámoslo así, en estos momentos Israel lo que puede hacer es invadir territorialmente la Franja de Gaza. Están después de una matanza impresionante que han realizado la gente de Hamas, incluyendo a niños, a transeúntes que les dispararon y los mataron, gente indefensa, gente no armada, porque eso es lo que ocurrió, brutal. Resulta que ahora tienen estos rehenes, los han repartido y la posibilidad de que los usen como escudo humano está ahí, presente. No se van a hacer ningún problema. ¿Va a atacar Israel? ¿Los va a matar? ¿Va a ser un costo? ¿Da lo mismo o no? Yo creo que lo tiene que haber previsto, pensado y casi llevado al inicio o intentado el inicio. Pero a lo mejor el mundo le está diciendo, mire, si lo entendemos y lo acompañamos, pero esto está desequilibrado, porque allí mueren inocentes y culpables. El problema es cómo decir, y esto lo decía en otra parte, hasta me lo rebatieron, pero está bien, es parte de... ¿Cómo distinguir? A ver, esa persona de Gaza que va caminando por ahí, ese pertenece a Hamas y este otro pertenece a Palestina y es un inocente. ¿Cómo? En ese hacinamiento imposible. Entonces, lo va a hacer, yo creo que tiene unas ganas locas de hacerlo. Es que si no lo hace, Hamas sigue ahí. Es que va a seguir. Es imposible pensar porque estos movimientos tienen otra raíz, otra fuente, otra inspiración. Pueden matar a la mayoría, pero quedan unos pocos, vuelve a crecer, porque es un convencimiento, es algo distinto. Esa es la base de esta mentalidad extrema que somos, por favor, todos enemigos infieles que hay que eliminar. Porque ahí está la base del secreto de por qué. ¿Y por qué tiene caldo de cultivo? Por la pobreza, el hacinamiento, lo que ha pasado en Gaza, en la población inocente. Y los jóvenes, como tú decías muy bien, son los que inmediatamente enganchan, porque no tienen mucho más destino tampoco. Ahora, Israel está en su derecho de atacar, le ha pasado lo peor, va a tener que tener algo victorioso, o el señor Netanyahu se va a ver en problema y va a terminar culpado por lo que ha sucedido. Entonces, aquí se mezclan cosas internas con internacionales, como siempre, pero naturalmente lo terrible está, las internas están complicadísimas, y la internacional es otra, y no me atrevería a decir para dónde va la mano, porque sería un adivino y estaría dedicado a otra cosa, ¿no? Obvio que no. De suerte que esto tenemos resultados impredecibles a situaciones probables que se están repitiendo, pero que llevan a resultados distintos. Samuel, muchas gracias por estar con nosotros. La gracia es para ti. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos.
Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital invierte en las empresas tecnológicas que lideran la digitalización del mundo. Conoce Silicon Fund en dbacapital.com. Y Dongfeng T5 Evo, diseño de alta gama y 195 HP de potencia. SIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Nunca antes en la historia se había generado tanta información como hoy. Nuestro día a día se está transformando gracias a los avances de la tecnología y la digitalización. Un solo smartphone es más potente que las computadoras que llevaron al humano por primera vez a la Luna. A partir de esto, creamos Silicon Fund, un fondo que invierte en las compañías que crean la tecnología y fabrican los productos que llevan adelante esta tarea. Esta revolución está recién empezando. No te quedes abajo. Invierte en Silicon Fund y sé parte de la digitalización del mundo. SIDEF, garantía de confianza.